Capítulo 2. Dios único y dual. Una vez descifrados los secretos del nombre de Quetzalcóatl, lo siguiente es conocer el contexto en que ese mito se desarrolló. Las creencias religiosas de los mesoamericanos se formaron durante miles de años, llegando a su integración cuando se definió la civilización olmeca a fines del tercer milenio antes de Cristo. Aquellas creencias daban al pueblo una explicación del mundo, una razón de ser y un vínculo con la dimensión divina, tal como percibimos en la respuesta que dieron los ancianos mexicas a los primeros frailes cristianos llegados a México. Ahora revelaremos algo del secreto que nuestro Señor nos legó. Vosotros decís que no conocemos cercana e íntimamente al aquel a quien los cielos y la tierra pertenecen, que nuestras divinidades no son verdaderas. Es una palabra nueva lo que venís a decirnos, por eso nos perturbamos y nos sentimos incómodos. Nuestros antepasados solían hablar de esa manera. Nosotros sabemos a quién debemos la vida, a quién debemos nuestro nacimiento, a quién debemos nuestra generación y crecimiento, cómo orar, cómo pedir. Informantes de Sahagún, Coloquio de los 12. A partir del análisis de los documentos que se han conservado, podemos concluir que la fe tolteca abarcaba todas las manifestaciones del espíritu, desde la devoción del creyente hasta la ascesis del anacoreta, de la praxis chamánica a las especulaciones de los teólogos, y del elaborado ritual de las grandes capitales al sencillo culto agrario. En aquella sociedad no había una diferencia nítida entre las manifestaciones que hoy llamamos religión, arte, ciencia y filosofía. Las ideas religiosas lo permeaban todo. Por ejemplo, tanto el sacerdote como el matemático o el astrónomo llevaban el mismo título: Tonalpouque, contador de días. El empleo frecuente en el lenguaje religioso náhuatl del término teteo, dioses, nos hizo pensar a los advenedizos europeos que los mexicanos eran politeístas, circunstancia que enarbolaron para justificar la imposición de la fe cristiana. Ellos no tuvieron en cuenta que todas las religiones de la tierra aceptan una pluralidad de dioses. Por ejemplo, la Biblia le atribuye al Ser Supremo decenas de nombres, cada uno de los cuales se puede comportar como una entidad independiente, y afirma que en los cielos viven 200 millones de ángeles en lucha contra 100 millones de demonios. Los mesoamericanos fueron más modestos. El inventario de dioses que realizaron los padres españoles mostró que la serpiente emplumada solo tenía 2000 nombres, que a veces se comportaba como entidades independientes. A pesar de sus prejuicios, algunos cronistas se dieron cuenta de que este supuesto politeísmo era más aparente que real. Por ejemplo, Jacinto de la Serna escribió: en opinión de algunos experimentados y versados en estas materias, todos estos nombres de los dioses, o los más de estos, eran nombres de Huitzilopochtli, según diversos favores que les hacía. Tratado de las supersticiones. Sería un error tratar de definir las creencias toltecas a partir de conceptos occidentales como monoteísmo o politeísmo, pues aquella teología partía de un principio que no fue tenido en cuenta por las religiones del mundo: la evolución. Su idea central era que los poderes divinos comenzaron siendo mucho menos en subconsciencia, pero a través de la creación del universo, la tierra, la vida, el ser humano y la toltequidad llegaron a fundirse en la unidad. Aunque cada uno de los poderes creadores de la serpiente emplumada se comportaba como una deidad independiente, todos compartían la misma esencia. Por ello, los informantes de Tlatelolco le reportaron al padre Sahagún que sus antepasados creían en un Dios único. Solo un Dios tenían, el Dios único, al que invocaban. Su nombre era Quetzalcóatl. El sacerdote de su Dios les decía: Dios es uno, Quetzalcóatl es su nombre, nada pide, solo serpientes, mariposas, es decir, cuerpo y alma, le ofreceréis. Códice Florentino. El título de Quetzalcóatl como integrador de los poderes de la naturaleza era Centeotl, de la raíz Cen, uno, y el calificativo Teotl, divino. Los mayas le llamaban Hunapku, Jajalku, Dios único y verdadero. Al respecto, afirma un cronista: este dios era amado de todos los indios y le llamaban Tlazopili, que quiere decir Dios amado. De Tlazota, amor, y Pili, príncipe. Teogonía e Historia 3, página 169. La presencia de un Dios absoluto en el panteón de Anáhuac indica que la toltequidad tenía una expresa vocación universalista.
A Centeotl se le reconocía en todos los dioses de la tierra, no importa a qué religión pertenecieran o en qué lengua fuesen pronunciados sus nombres, como afirma un canto mexica. En el mundo entero tú eres invocado, porque tú guías las cosas y haces que existan sobre la tierra. Cantares mexicanos, canto de Tetlepanquetzanitzin. Él ha venido a sustentar en su mano el cielo y la tierra. Cantares, retorno de los guerreros. El título de Centeotl también significa divino maíz, pues el nombre del número 1, Cen, deriva de Centli, grano de maíz. Según afirma don Felipe Alvarado, el patriarca del pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl, tal sentido agrario no es accidental. Nuestros antepasados sabían que hay un solo Dios, pues lo nombraban Centeotl, único y a la vez dual, de acuerdo a la naturaleza que observaban. Cuando sembramos los granos de maíz, no sabemos si las semillas serán machos o hembras. Ya crecidas las plantas, es tiempo de que empiecen a florecer. En la punta brota la espiga y a la mitad empieza a salir el elote tierno. En la extremidad brotan unos cabellitos y al final de estos hay unos piquitos abiertos. Ellos reciben el polen que caerá de la espiga y fecundará el elote que al madurar será el maíz que nos dará el alimento, la energía. Vemos en esta planta la dualidad, el macho y la hembra, la energía, Dios, Padre y Madre, simbólicamente hablando, chispazos del quinto sol. Por juego de palabras, Centeotl era también el señor del verbo, ya que la palabra Cententli era considerada la semilla de la creación. Así quedó escrito en el siguiente verso. He aquí el entendimiento oculto de la palabra, tal como fue recibida en esta tierra. Soy unidad, soy unidad. Soy el sonido, soy unidad. Chilam Balam, Libro de los Espíritus. A Centeotl se le representaba como un joven andrógino con atributos de ave serpiente o pez maíz. Sus estatuas tenían un gesto característico, con las manos extendidas hacia arriba y abajo, cual hojas de maíz que conectaran el cielo con la tierra. Haciendo juego de palabras entre su nombre y su función, la leyenda afirmaba que Centeotl hizo el cuerpo humano con el sagrado cereal. Cuando los dioses quisieron hacer al hombre, esto fue lo que buscaron. Con masa de maíz tierno, con los 9 jugos del maíz amarillo y blanco, hicieron su carne. Así el maíz entró en el hombre, fue su carne, fue su sangre. Popol Vuh 3. En el siguiente vaso maya vemos el proceso mediante el cual Centeotl se fundió en su propia creación. La tierra es representada por serpiente cuya cola se proyecta en forma de un joven precioso con un cráneo alargado cual mazorca tierna y de cuya boca asoma un dios anciano con rico atuendo de jades que simboliza la mazorca madura. Entre ambos, en un bucle de la serpiente que alude a los ciclos de tiempo, reposa un ser de grandes pechos, enfáticos de su carácter fecundo que representa al grano cuando es sembrado. Su cuerpo tiene la postura ritual de la resurrección, pues los toltecas creían que al ser enterrado, el cuerpo servía de semilla para la ascensión del alma. De ahí que el nombre náhuatl del cementerio fuese Tetocoyan, sembradero humano. Observemos cómo, a través de la metáfora del maíz, la unidad Setelistli se transforma en Trinidad, Yetilistli, sin perder por ello su condición integrada. En aquella simbología, el número 3 describía los procesos evolutivos. Como era de esperar, también fue deificado y le aplicaron el nombre de Ometeotl. Ometeotl no era un dios personal, sino un principio trascendente que conciliaba toda forma de polaridad. Por su carácter sutil, fue ubicado en el ápice de la escala celeste. Sabían los toltecas que los cielos son muchos, hay 12 escalas. Allá vive el dios verdadero, al que llamaban Ometeotl, con su contraparte. Informantes de Sahagún. Para sus creyentes era imposible entender a Ometeotl con las facultades mentales, pues la criatura no puede exceder al creador ni la parte a la totalidad. Por ello, uno de los nombres que le daban al cielo o plano de conciencia donde moraba este dios era una interrogación, Kenami Kan, lugar del cómo. Al respecto, pregunta un poema mexica: ¿qué forma tendrán nuestros rostros en la casa del misterio? ¿Es aquello real o acaso no lo es? ¿Quién puede, de cierto, definir la verdad? El dador de vida se muestra impenetrable. Cantares de los señores. El nombre de Ometeotl es un compendio de las creencias toltecas. Los libros de divulgación suelen traducirlo como Dios dual. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las religiones bíblicas, la toltequidad no admitía un dualismo radical.
Aquí no había cabida para un Dios bueno en lucha permanente contra uno malo, ni un estado absoluto de oscuridad contra otro de absoluta iluminación. El universo era visto como un campo integrado de fuerzas, y los símbolos empleados para representar a la deidad partían de un concepto de la armonía o conciliación de los opuestos. Para entender el significado del nombre de Ometeotl, hemos de descomponerlo en sus elementos básicos. Se forma de Teotl, divino, más las raíces Om y E, sintetizadas en el número Ome, 2. Así que en primer lugar, los nahuaparlantes percibían en este nombre el sentido de divina dualidad, es decir, la fuerza polar que da forma al universo. Pero según las reglas del náhuatl, cuando dos términos se unen, el primero pierde su desinencia o sílaba final. Ello le ocurre al número Ome, el cual, al ser compuesto con otra palabra, queda en Om u On, como vemos en los términos Ompoali, 40, literalmente 2 veintenas, Onyoal, 2 noches, Ontetl, 2 objetos, etc. De modo que un concepto como el del dios dual se diría propiamente Onteotl, a menos que se quiera enfatizar el significado de la palabra E, el significado de la sílaba E. El sonido Om u On designaba originalmente, tanto en las lenguas de Eurasia como en las indoamericanas, al número 1. Aún lo vemos en el español, uno, el maya un, el quechua oma y el inglés one. Con el paso del tiempo llegó a significar un par de elementos. De ahí adquirió más tarde el sentido de dualidad, y hacia el momento en que se consolidó la lengua náhuatl, en fines del primer milenio de la era cristiana, terminó designando al dos. Sin embargo, la partícula on, siguió expresando la idea de integración, formando términos del náhuatl clásico como ompowi, completo, entero, y matlactli ei, 13, literalmente 10 en unidad con 3. Por lo tanto, en segunda instancia, el nombre de Ometeotl contenía un sentido de unidad. En cuanto a la raíz E, pronunciada ye, ei o yei, según vaya antecedida de vocal, termine la palabra o aparezca aislada, significa 3. En dialecto pochuteco, el 3 se dice eyom y se forma por combinación de la raíz E con el nombre del 2, om, lo cual enfatiza su significado. En este caso, ocurre lo contrario que en la composición náhuatl omei, 2-3 o dual trinidad. De modo que el tercer significado de Ometeotl era trinitario, conciliador y relativista. Este significado se ve con claridad en la lengua pipil de Nicaragua. Los pipiles, hablantes de una forma antigua del náhuatl, emigraron al sur cuando cayó Teotihuacán en el siglo VIII después de Cristo. Por entonces, ellos ya reverenciaban a Ometeotl, al que llamaban Omeya, un arcaísmo compuesto de voces pipiles, Om, 2 y ella, 3. Vemos pues que el sentido del nombre de Ometeotl no era un dios dual a secas, sino algo mucho más complejo, divina unidual trinidad. Es por ello que, a pesar de que hubiera resultado muy fácil escribir este nombre mediante la unión de los glifos Ome, 2 y Teotl, divino, los mesoamericanos prefirieron representarlo mediante un triángulo con el glifo de atadura, que expresa la integración. Una prueba de la interpretación anterior es que la única definición directa del término Ometeotl conservada en las fuentes especifica que se trataba de la integración de 3 funciones. Omeyocan, este es como si dijésemos la causa primera, por otro nombre llamado Ometeotl, que es tanto como señor de 3 divinidades, cuyos aspectos son Omloris, Ibenaví y Nipanicca. Códice Vaticano 3738. Esta cita no solo describe a la Trinidad en forma esquemática, sino que, además, da un nombre específico a cada uno de sus aspectos, dejando fuera de duda que los mexicas entendían a Ometeotl en un sentido trino. Aunque fueron escritos en un náhuatl un poco bárbaro, podemos reconstruir sus sentidos, que son los siguientes. 1. Olomris, entre paréntesis Oloni, de quien mana la existencia. 2. Ibenavi o Iwinawi, el dispensador de dicha. 3. Nipanicca o Nepaniucca, el que media o sintetiza. En consecuencia, los textos indígenas aluden al Supremo mediante el número 3. Vemos unos ejemplos.
Cuando los dioses quisieron hacer el sol, hicieron penitencias para merecerlo, ofreciendo a los 3 grandes perlas preciosas, incienso y otras cosas muy ricas. Teogonía e historia de los mexicanos. Toda sangre, es decir, generación humana, llega al lugar de su reposo como llegó a su poder y a su trono. Medido está el tiempo en que podamos alabar la magnificencia de los 3 y medido el que encontremos la protección del sol. Chilam Balam de Chumayel. El Popol Vuh especifica que las 3 esencias de Ometeotl coexisten en unidad y les llama corazón del cielo, es decir, el principio motor de la existencia. He aquí cómo existía el cielo y el corazón del cielo, que tal es el nombre de Dios. Estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llama serpiente emplumada. Su primer nombre es relámpago, el segundo huella sutil del relámpago y el tercero rayo que golpea. Los 3 son el corazón del cielo. Popol Vuh 1. Los quichés personificaron la Trinidad con los nombres de Toil, hacedor de lluvia, Habilix, sembrador, y Jacabitz, señor del fuego vital. En otro fragmento, el Popol Vuh especifica que Toil es el Quetzalcóatl de los yanquis o mexicas, lo cual indica que a pesar de sus diversos nombres, en verdad se refieren al mismo ser. Grande era su triple naturaleza. En verdad, Toil es el mismo dios de los yanquis, cuyo nombre es Yolcuat-Cuitzalcóatl, serpiente oscura y serpiente emplumada. Popol Vuh. Como era de esperar, la concepción de la deidad como una trinidad quedó reflejada en la cosmogonía. Los mesoamericanos dividían el universo en 3 planos: cielo, tierra e inframundo, llamados respectivamente Topan, lo que nos excede, Tlalticpac, sobre la tierra, y Mictlán, mundo de los muertos. Cada uno de esos planos se trifurcaba infinitamente, generando un mundo de objetos trinos en constante evolución. Así lo vemos en un mural de Teotihuacán, donde el cielo teológico fue representado en el centro de la composición mediante el jeroglífico Ilhuitl, cielo, un arco con vírgulas en sus extremos, sobre el cual descansan 5 puntos orlados con plumas de quetzal, emblema de la perfección. De ese centro se proyectan hacia arriba 9 pirámides y otras tantas hacia abajo, resumidas en 3 triángulos con las flores cruciformes de Quetzalcóatl. El significado de esta composición es evolutivo, pues los toltecas creían que los procesos requieren de 9 etapas para manifestarse. Las pirámides superiores están integradas simbolizando los planos divinos, mientras que las inferiores se dividen en 3 grupos, como corresponde al mundo de la desintegración, y se conectan con 3 nubes que contienen semillas y perros. El perro era el doble de Quetzalcóatl, encargado de sacar del inframundo los gérmenes de la vida. Por debajo de todo aparece el mundo de las formas dividido en 2 partes, una acuática, el plano de los dobles energéticos, y otra terrenal, que se multiplica en 3 planetas repletos de semillas, en cada uno de los cuales hay 7 caracolas que son los alientos o espíritus de la serpiente emplumada, según quedó descrito en el siguiente texto. Allí nacieron 7 piedras sagradas, 7 guerreros suspendidos en el espíritu, 7 llamas elegidas y se movieron, y 7 fueron sus nombres. Chilam Balam de Chumayel, libro de los espíritus. La misma idea aparece en una imagen del códice Vindobonensis, donde el fenómeno del paso cenital del Sol fue usado para representar el proceso de la creación. Ante todo, vemos cómo desde el seno de la galaxia, el disco radiante ubicado en el extremo superior del dibujo, descienden 2 rayos paralelos que son las corrientes vitales que fecundan el universo. Ambos se refractan a través de una lente en cuyo interior aparece el jeroglífico Uno Flor, nombre calendárico del Sol. Finalmente, son recibidos en la Tierra, en forma de pirámide ardiente con 12 escalones o 13 planos. La interpretación de este dibujo es muy oculta y no cabe en unas pocas palabras, pero puedo notar que en Mesoamérica la galaxia representaba al estado de conciencia de donde emana la entidad. El Sol era el ego que nos dota de una individualidad, mientras que el templo en llamas tipificaba al cuerpo físico sujeto a muerte e incineración. En una lectura teológica, esta composición expresa la relación entre Ometeotl, su emanación mediática, Quetzalcóatl, y su vocero humano, Seacatl Topitzin. Encontramos su clave en un poema mexica que describe la glorificación de Seacatl con las siguientes palabras: Yo no lo sabía, y en la pirámide de fuego me fue revelado. He visto un paso allá, en el fondo del mar,
donde el mundo se curva y se esparcen sin forma las arenas. Este cofre de jades incendié por mí mismo y renací. Cantares de los Señores. A través del diseño cosmogónico, la doctrina de Ometeotl influyó también en la concepción del fenómeno mesiánico, entendido como la triple manifestación de un mismo poder. Por ejemplo, en la siguiente imagen del códice Nutal, el descenso de los voceros se representó como 3 guerreros que caen desde el cielo de Venus, portando cada uno de ellos en su mano derecha un escudo y 3 flechas, emblemas de la unidad y la Trinidad, mientras que con la izquierda lanzan hacia la tierra sus respectivos atributos, la piedra, el rayo y el agua, que equivalen a los elementos alquímicos de tierra, fuego y agua con los cuales se realizó la creación. Además, la figura de la izquierda es el portador de la palabra, el aire. Una idea similar aparece en un documento maya, el título de Totonicapán, donde se narra cómo la serpiente emplumada adoptó la forma de 3 jóvenes, quienes jugaron un papel importante en el establecimiento del predominio quiché sobre los mayas del sudoeste. El libro de Chilam Balam contiene un relato parecido, pero proporcionando fechas y otros datos que nos permiten identificar a las deidades con ciertos personajes históricos que arribaron a la península de Yucatán en el siglo X de la era cristiana. Afirma: el señor del palacio fue el sacerdote que vino a medir estas tierras. Luego vino el señor del árbol de la profundidad y removió la tierra, pero el que las barrió fue el señor barredor. Entonces amaneció para ellos. Nuevo señor, nuevo despertar de la tierra. Chumayel, libro de los linajes. Finalmente, a través de los mensajeros de la serpiente emplumada, el orden cósmico representado por Ometeotl modeló el orden social, descrito también como una unidual trinidad. Apréndete esto y entiéndelo. Uno solo es el rey, el corazón de la ciudad, pero 2 son los señores. Así lleva al mundo nuestro señor Ometeotl. Así lo ha cifrado. Códice Florentino 6:20. ¿A qué se debe la asociación entre el número 3 y la divinidad? El origen de esta doctrina es psicológico, debido a que nuestro entendimiento del mundo se basa en lo que podemos captar con los sentidos. En todas las cosmogonías de la Tierra, el Creador es el reflejo de su propia obra. El número 3 es el primero en que se trascienden lo par y lo impar, entrando propiamente en la esfera de las cantidades. Además, expresa la mecánica del acto perceptual, compuesto de un sujeto, un objeto y una relación. De ahí que fuera elegido para representar a ese ser ideal, cuyo cuerpo es la entera creación. La Trinidad aparece en casi todas las religiones de la Tierra, sea directamente como 3 dioses o modificada mediante el culto al Mesías. En el antiguo Perú, una civilización que por sus relaciones con México puede arrojar mucha luz sobre algunos aspectos de la toltequidad. La creencia en Ometeotl, a quien llamaban Ilapa, rayo, dio origen a una doctrina similar a lo que hemos estudiado. Un autor la describe así: en oposición a los objetos complementarios, Ollantaytamil, los incas conceptuaron también como sagrado todo aquello que estaba solo o era único. Xula, la conjunción de ambos elementos simbólicos, par e impar, representaba el todo único que estructuraba el orden del universo. Este todo estaba representado por el signo de los 3 escalones, en el cual los 3 espacios configurados en su forma representaban las 3 dimensiones mayores, entre las cuales interactuaban los flujos de energía vital que hacían posible la interrelación entre los hombres y lo divino. F. Salazar, Cusco y el Valle Sagrado de los Incas.